Hola, esta es la segunda parte del video que subí anteriormente de síndrome coronario agudo. En este caso solamente vamos a hablar para finalizar. Hola, esta es la segunda parte del video que subí anteriormente de síndrome coronario agudo. En este caso solamente vamos a hablar para finalizar cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. De cuadro clínico vamos a tener que va a tener síntomas comunes. Uno sería el dolor torácico, que vamos a ver que tiene una característica opresiva y retroesternal, que algunos pacientes van a referir que se irradia hacia mandíbula, principalmente las mujeres, hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo, perdón, y otras personas refieren que se va el epigastrio. También los pacientes presentan disnea, mareo y el síncope. Y entre otros como que no son tan típicos como la sudoración, las náuseas, la fatiga. Y bueno, esto va a depender del paciente. Y no todos los pacientes van a presentar o te van a llegar con un dolor típico, principalmente los ancianos y las mujeres. Eh, bueno, la evaluación inicial, o sea, al ingreso, lo que se recomienda hacer es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Tenemos un lapso de 10 minutos desde que llega contigo el paciente hasta que tú identificas que está cursando por un infarto. Y bueno, nosotros como médicos tenemos que estratificar el riesgo desde que llega con nosotros el paciente para nosotros intervenir. Eh, bueno, la clínica del Zika, otras características, es la diaforesis, las náuseas, el vómito, el que tienen sensación de evacuar, el síncope, debilidad y pues el dolor torácico, que pues características que tiene es que va a ser súbito, o sea que de repente le da el dolor, van a referir que es retroesternal, van a sentir la sensación de que lo están oprimiendo y que esta va a ir aumentando con el tiempo. Y otra característica es que dura más de 20 minutos. Y lo que les acababa de mencionar, que se va a irradiar hacia mandíbula, el brazo izquierdo o arriba del ombligo, que es el epigastrio. Bueno, la clínica de angina de pecho, la característica de sospecha es el dolor opresivo, es casi similar. Resalta el dolor en el esfuerzo físico, o sea, cuando están haciendo una actividad es cuando más van a sentir dolor y este va a ceder a los 5 minutos de que haya un reposo o pues tome un nitrato. Para decir que es una angina típica tiene que tener las 3 características que les acabo de mencionar. Para decir que es una angina típica, con que tenga 2. Y pues un dolor torácico no anginoso y no lo sospechemos de una angina con 1 que tenga. Bueno, pero al diagnóstico es lo que les decía. La evaluación inicial son en los primeros 10 minutos donde la guía pues nos va a decir que tenemos que hacerlo rápido y con una buena precisión. O sea, a los 10 minutos tenemos que realizar el electrocardiograma. Nosotros cuando lo empezamos a sospechar pues obviamente tenemos que hacer la historia clínica que sea rápida y bueno enfocada hacia el dolor torácico. Lo que nosotros queremos saber es las características del dolor, los factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo o que te padezca de alguna dislipidemia. Porque esto nos va a encaminar a pensar en que puede ser un infarto. Que tenga antecedentes de cardiopatía o pues que consuma drogas, como principalmente la cocaína. También tenemos que hacer una revisión de todos los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, su presión arterial, su oxigenación,
su temperatura y lo que les mencionaba, el electrocardiograma es obligatorio, menor o igual a 10 minutos. Después de todo esto, tenemos que tener o pedir los biomarcadores, que son principalmente la troponina, la mioglobina y el CKMB, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, el diagnóstico. Para empezar, bueno, el electrocardiograma normal, para decir que es un ritmo sinusal, para irlo identificado si es regular o irregular. Bueno, primero que nada, pues tenemos que saber que el electrocardiograma nos va a marcar la despolarización y la repolarización de los ventrículos de las aurículas. Principalmente hay que saber que está la onda P, la onda Q, la onda R, S y la onda T. La onda P nos quiere decir que hay una despolarización de las aurículas. Quiere decir que las aurículas en ese momento se están contrayendo y pasa una corriente, por así decirlo. Entonces, la onda P nos dice que hay una contracción de las aurículas. El complejo QRS, que es la punta, por así decirlo, la onda más picuda, quiere decir que hay una despolarización de los ventrículos. Y la onda T quiere decir que hay una repolarización de los ventrículos, o sea, que se relajan, por así decirlo, para pues volver a contraerse. En la repolarización de las aurículas no se ve en el electrocardiograma porque queda opacada por la onda QRS. Entonces, sabiendo un poco esto, aquí tenemos lo que pasa en el electrocardiograma desde la isquemia, la lesión y la necrosis. La isquemia es una falta de oxígeno, por así decirlo. No está llegando el oxígeno adecuadamente al músculo cardíaco. Entonces vamos a tener una alteración en la onda T. Para saber que hay una isquemia, primero es importante saber que nos la va a marcar la onda T. Para decir que es subendocárdica, tiene que haber una elevación de la onda T. Esta es positiva y es picuda. Principalmente mide mayor a 1 milímetro. Esto de la subendocárdica nos va a llevar a un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Para saber si es una isquemia subepicárdica, pues es lo contrario, ¿no? Es una onda, puede estar aplanada, la onda T, o negativa, igual, mayor a 1 milímetro. Y esta pues nos dice que es subepicárdica. Y esta nos va a llevar a que haya una lesión con elevación del segmento ST. Bueno, la isquemia es eso, de la lesión ya es lo que estamos viendo. ¿Hay elevación del segmento ST o no hay elevación del segmento ST? En la subendocárdica vamos a encontrar que es negativa. Y pues bueno, los valores que tenemos que tomar en cuenta es que estas van a medir más de 1 milímetro o más de 1 milivolt. Y para la subepicárdica, el signo de la bandera, además, la flecha que está señalando nos dice que eso se le conoce como punto J. Aquí los valores van a ser igual, mayor a 1 milivolt o 1 milímetro. Pero va a haber una excepción. En B2 y B3, en las derivaciones B2 y B3, en los hombres menores a 40 años, pues tiene que medir más de 2.2. Y si son mayores de 40 años, con que estas midan más de 2 milímetros, pues es también diagnóstico. Y en las mujeres no importa la edad, pero en B2 y B3 tienen que medir más de 1.5. Y bueno, ya pasando esto, para saber si el paciente ya tuvo un infarto, pues es la necrosis. Y pues aquí encontramos la Q patológica. La Q patológica se va a
va a medir más de 1 milímetro, pero además de eso, al medir más de 1 milímetro, tiene que medir más del 25% del complejo QRS. Bueno, la piedra angular del diagnóstico, pues yo los dije, es el electrocardiograma, ¿no? Y pues nos lo va a diferenciar, es lo que les estaba mencionando. Y dependiendo la zona o donde lo encontremos, va a ser el lado afectado. Por ejemplo, si tenemos en B1 y B2 una elevación o disminución, diríamos que es en el septum. En B3 y B4 diríamos que es anterior. En B5 y B6 sería una lateral baja. En la derivación 1 y ABL, ahí se le conoce como lateral alto. Y pues la pared inferior o diafragmática en ABF, la derivación 3 y la derivación 2. Para decir que es anteroseptal, pues tendríamos que tener una elevación del segmento ST o disminución del segmento ST de B1 a B4. Para decir que tenemos una anterolateral, pues iría de B3 a B6. Y decir que es una lateral total, pues sería de B5 a B6 y la derivación 1 y ABL. Y para decir que es un anterior extenso, con que vaya de la derivación B1 a B6, es diagnóstico. Y pues la ABR como tal no es diagnóstico para decir que hay un infarto. Bueno, en los hallazgos que tenemos para un infarto agudo al miocardio sin la elevación del segmento ST o una angina inestable, pues vamos a encontrar una depresión del segmento ST, las inversiones profundas de la onda T, y va a haber una pseudonormalización de la onda T. Y en algunos casos llega a ser un electrocardiograma normal. Pero si los encontramos que haya una disminución, bueno, no una disminución, sino una depresión del segmento ST, lo recomendable es hacer un electrocardiograma en la parte posterior, porque puede dar el efecto espejo. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo haces, cuando haces electrocardiograma en la parte posterior, que usas la derivación B7, 8 y 9, podemos ver si no nos da un efecto espejo, que quiere decir que cuando hacemos eso de atrás, en vez de que esté deprimida, salga que está elevada. Y pues bueno, si el primer electrocardiograma es normal, la guía nos indica que lo tenemos que repetir de 15 a 30 minutos si el dolor continúa. Siempre repetir a las 3 horas con la segunda troponina. Y pues bueno, los nuevos cambios pueden aparecer después. Bueno, después de hacer lo del electrocardiograma, tenemos los biomarcadores cardíacos. Las que son el gold estándar, por así decirlo, son las troponinas. Tenemos las de la I. La I son las más específicas. Y bueno, la AJA nos dice que el biomarcador definitivo para diagnosticar infarto son las troponinas. Y bueno, las primeras que se van a elevar de 3 a 6 horas y las que primeras se te van a elevar son las CKMB. Su inicio es de 4 a 6 horas, tienen un pico de 2 a 24 y empiezan a descender de 2 a 3 días. Y las que tienen mayor duración, o sea que empiezan a descender, pues son las troponinas T. La primera toma lo tenemos que hacer en urgencias y tenemos que esperar 3 horas para volver a hacer otro. Y pues la guía te aclara que no se debe usar la CKMB, excepto si no se dispone de las troponinas, por lo que les acabo de mencionar, ya que las troponinas van a ser más específicas. Y bueno, pues el tratamiento, tenemos estas fases, que es el retraso del paciente, que quiere decir desde que el paciente siente el dolor hasta que o llama una ambulancia o hasta que se dirija a un centro donde lo puedan atender.
Y retraso del sistema es desde que llega hasta que tú lo diagnosticas o haces todo el procedimiento de trombolizarlo o de o derivarlo, vaya. Y el tiempo total de isquemia es desde que empieza hasta que llegue una reperfusión. Es el algoritmo que está, bueno, que maneja la guía. Entonces, pues la reperfusión, aquí nos los dice. La intervención coronaria percutánea tiene que ser menor a 120 minutos. Entonces, para hacer el electro y diagnosticarlo, tienes que tomarte menos de 10 minutos. Ya, sale que sí hay un infarto. Entonces, ¿cuál es el tiempo hasta el centro de salud más cercano donde puedan hacer una intervención coronaria? Si el tiempo es menor a 120 minutos, entonces lo mandas a que se haga la reperfusión. Y para hacer la reperfusión tiene menos de 90 minutos. Pero si es el caso de que el paciente no puede llegar o se pasa de los 120 minutos, que son 2 horas, entonces nosotros aplicamos la estrategia de fibrinólisis y en menos de 10 minutos tenemos que hacer la reperfusión con un bolo del medicamento que ahorita vamos a hablar. Entonces, para la trombólisis tenemos 3 horas después de porque si no, pues puede haber complicaciones mecánicas de la bomba, o sea, del corazón. Un medicamento que podemos ayudarnos para la fibrinólisis es la tecneteplasa. Para la tecneteplasa, pues es el bolo por kilogramos, dosis, y pues máximo son 50 miligramos. Aquí, para saber cuánto le vamos a dar al paciente, es por el peso. Entonces, si el paciente pesa de 60 a 70, vamos a aplicar 35 miligramos. Si el paciente pesa menos de 60, se le aplican 30. O sea, si pesa 40, se le siguen aplicando 30 miligramos. De 60 a 70 kilogramos, se le aplican 35 miligramos. De 70 a 80, se le aplican 40 miligramos. Y de 80 a 90 son 45. Pero ya cuando el paciente pesa más de 90, pues se le agregan 50, que es la dosis máxima. Y hay una excepción. En pacientes mayores de 75 años, le vas a dar la mitad. Entonces, tienes un paciente de 78 años que pesa 50 kilos. En vez de darle 30, que es lo que le toca, le vas a dar 15. Otro medicamento que tenemos es la alteplasa. De bolo de cajón se le van a dar 15 miligramos. En dosis de mantenimiento, a los 30 minutos le vas a dar 0.75. Es la dosis máxima que podemos llegar, es hasta 50. Y a la hora se le da 0.5, dosis máxima, que sería de 35. Y en pacientes mayores a 75 años, el bolo inicial es la dosis de mantenimiento a la mitad. Y pues también tenemos la streptocinasa, que pues tenemos 1500 unidades que pueden darse de 30 a 60 minutos. Y bueno, otro procedimiento de revascularización, vaya, tenemos los antiagregantes. Tenemos la aspirina, el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel. De estos, la dosis de carga, o sea, cuando lo vas a dar por primera vez, si no tienes los otros medicamentos, vas a dar 300 miligramos. Aunque en el ácido acetilsalicílico puedes dar de 150. Y ya de mantenimiento vas a dejar 75 en ambas. Y simplemente en clopidogrel también hay otra excepción. En mayores de 75 años, tú vas a dar la dosis de carga y mantenimiento igual a 75. A él no le das 300. Tenemos anticoagulantes como la enoxaparina. La enoxaparina igual. Aquí el punto de corte son 75 años.
Menores de 65 años, vamos a dar un bolo de 30 miligramos. Y 15 minutos después de aplicar el bolo, damos 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Y ya en mayores de 75 no damos bolo y la dosis inicial para ellos es de 0.75. Para la enoxaparina, si tenemos un paciente con tasa de filtrado glomerular menor a 30, tampoco se da bolo y la dosis inicial es igual, de 0.75 cada 24 horas. Otro medicamento que podemos hacer de los anticoagulantes es la heparina no fraccionada. Para la heparina no fraccionada, el bolo es intravenoso y es de 60 unidades. De mantenimiento se deja 12 y se tiene que monitorear de 3 a 6, 12 y 24 horas. Y pues bueno, con esto acabo el tema de síndrome coronario agudo. Espero les haya gustado. Lo quise hacer lo más resumido posible, pero que fuera entendible. Gracias por ver el video.